Wayqi, campesino masikunga, wayqi, dirigente masikunga, kunaqa lepas por keita, luchanchista tokusunchu wayqi. Hola, ¿qué tal amigos de la Cine Estación? El día de hoy estamos en nuestro espacio de la Cine Entrevista y mi nombre es Sofía, estoy aquí con Cristian. Hola, cinéfilos, ¿cómo están? Y el día de hoy tenemos un invitado súper especial. Tenemos al director del documental La Revolución y la Tierra, quien es Gonzalo Benavente Seco. Hola, ¿qué tal Gonzalo? ¿Cómo estás? Bien, Sofía, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá hablando de la revolución. Que regrese al equipo. Sí, gracias a ti Gonzalo por estar acá con nosotros. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco de ti, pero más que todo sobre este documental, que por cierto es el documental más visto en la historia del cine peruano, y eso es un súper logro para este documental. Te cuento más o menos cómo yo lo vi primero, y yo recuerdo que el año pasado hubo una exhibición del documental cuando se estrenó en el Festival Corriente, que fue en Arequipa, que se hizo en la biblioteca, en la casa de Mario Vargas Llosa, y ahí lo vi. Entré un poquito, llegué un poquito tarde, me acuerdo que ahí te estaban entrevistando todo, y ahí lo vi por primera vez, pero me perdí la segunda parte, y justo ahora que, que lo has estrenado, ya he podido terminar de verlo completo, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias y gracias por haber ido a Corrientes. Fue una linda función esa, la verdad. Lamentablemente se quedó mucha gente fuera. Eso sí fue una pena, pero fue una linda función. Corrientes es un festival increíble también. Entonces, sí, fue lindo volver a Arequipa. Además, hay tomas de la Revolución Peruana en Arequipa, ¿no? De Velasco hablando en la Sí, plaza. exacto. Sí, Me sí. llamó bastante la atención en la Plaza de Armas. Fue como que, guau, reconocimos todos nuestra plaza Sí. ahí. Pero sí, es realmente muy chévere ver esas imágenes de nuestro propio pasado, de nuestra historia. Y bueno, Gonzalo, quisiéramos empezar con la pregunta de ¿por qué decidiste hacer este documental? ¿Qué te empujó a hablar de este tema de de la reforma agraria, del presidente Juan Velasco Alvarado? ¿Cómo así te nació la idea? Bueno, sentíamos que era un tema bien importante para el país y del que no se hablaba mucho, ¿no? Digamos, entendíamos que la reforma agraria y el conflicto armado interno eran como los dos grandes cambios, ¿no? Las dos grandes tensiones, contradicciones o como queramos llamarlo, que formaron el Perú de hoy, ¿no? Y felizmente el conflicto armado se ha estado, digamos, revisando en los últimos tiempos de distintos ángulos, ¿no? Para que no se repita justamente un fenómeno así. Sin embargo, la reforma agraria creo que no se había revisado más allá de los círculos académicos, ¿no? O al menos no habíamos tenido acceso nosotros a ese tipo de debates, digamos, no en círculos especializados. Y sentíamos que igual había algo positivo dentro de la reforma agraria y el discurso que habíamos escuchado toda la vida era que simplemente fue lo peor que sucedió en la historia del mundo. Que acabó, digamos, con la economía de este país, lo atrasó 30 años, acabó en el rock, y tenía como un montón de consecuencias, todas nefastas aparentemente, ¿no? Y la verdad es que nosotros intuíamos que sí había habido avances, sobre todo en el campo social, en términos de ciudadanía. Entonces nos animamos un poco a investigar ese tema, porque no lo vivimos realmente, sí teníamos genuino interés en conocer nuestra historia, y sentíamos que no nos habían contado una parte de la historia importante en el colegio, ¿no? Y parte de este proceso fue descubrir justamente muchas cosas, ¿no? Y creo que la experiencia de quien ve la película es muy similar quizás a la que nosotros tuvimos en el proceso, ¿no? Digamos, el proceso fue de 4 años, la película sintetiza en 2 horas algunos hallazgos puntuales, ¿no? De ese gran descubrimiento que fue para nosotros, quiero decir, ¿no? Entonces, es eso, fue descubrir muchas cosas que no nos habían contado. Entonces el interés vino de ahí, ¿no? Comenzó con Grecia Barbieri, co-guionista y directora de arte de la película, ¿no? Con quien conversamos al inicio del proyecto. Después se fue sumando Carolina de Neri, Willy Lizarbe, Daniel Farfán, una serie de personas, Mateo Stiglitz, historiador también, que fueron aportando al proyecto, ¿no? Y se fue armando un equipo muy pequeño, pero significativo, por supuesto, con el que venimos trabajando hasta el día de hoy, hasta la parte ya de difusión y trabajo en redes sociales, etc. Pero fue eso, fue realmente un interés por saber qué cosas no nos habían contado, ¿no? Porque la historia siempre es un campo de batalla, digamos, ¿no? Está ahí y está formada por discursos que alguien ha señalado con algún interés particular, ¿no? Entonces el cine también tiene el deber constante y el arte en general, creo, de revisar esos discursos hegemónicos, ¿no? Ver qué tan ciertos son o no.
y proponer nuevas lecturas, en todo caso, del pasado. Sí, justamente como lo comenzaste ahí, con Grecia, creo que ya has trabajado con ella antes, ¿no? O sea, tienes ahí tu gente creativa ahí para trabajar todos los proyectos. Y bueno, este documental ganó un incentivo de la DAFO, ¿no? En el 2016, si me equivoco. Más o menos, ¿cuánto fue el presupuesto con el que lograste hacer el documental? ¿Y cuánto tiempo demoraste en grabarlo para conseguir todo el material y todo eso? Sí, nosotros tuvimos suerte con el concurso de DAFO, ganamos el primer año que lo presentamos, el proyecto no es algo usual, en mi experiencia nunca ha sido el caso, salvo en este proyecto. El fondo en ese momento para documentar el formato largo era 240.000 soles, había subido en los últimos tiempos un poco, pero era 240.000 soles, aproximadamente $70.000, ¿no? Y eso nos alcanzó para cubrir los costos fijos del documental, ¿no? Digamos, algo que siempre dice Carolina de Negri, se preguntaba, y creo que tiene mucha razón, es que, digamos, en esos presupuestos no se contabiliza el tiempo, la dedicación que el equipo da más allá de los gastos fijos, digamos, que hay para cubrir equipos, desplazamientos, ¿no? Etcétera. Fuera de eso, que es con lo que se pudo cubrir, digamos, se pudo cubrir gracias al monto de DAFO, hay un trabajo bien importante de un equipo, ¿no? Yo lo represento aquí y estoy como conversando en nombre de la película, pero la verdad es que la película no es de sus directores ni directoras, ¿no? Es de mucha gente que se involucra en ese proyecto a lo largo del tiempo, claro, y que dejan un trabajo muy importante, ¿no? Y que no es parte del presupuesto oficial, digamos, ¿no? Esos esfuerzos extras, ¿no? Pero sí los gastos fijos, ¿no? Y entendíamos que un documental de la reforma agraria quizás no iba a ser bien visto por empresas que quisieran auspiciar este tipo de proyectos cinematográficos. Así que desde el inicio nos concentramos en poder hacer un documental que entre dentro del presupuesto, y más o menos, digamos, la visión que teníamos entraba ahí. No nos permitió viajar en avión a muchos lugares, tuvimos que ir por tierra de Lima hasta La Brea y Pariñas, por ejemplo, que es al norte del Perú, ¿no? Y a por Tumbes, cerca de Tumbes, en Talada, ¿no? Antes de llegar, en realidad. Y eso igual nos permitió, digamos, en vez de, digamos, viajar en avión una hora y vuelta, fueron 10 días, parando en distintas casas haciendas o cooperativas, y donde podíamos encontrar como otras historias y otras versiones de la historia que habíamos escuchado nosotros, ¿no? Así que creo que fue igual enriquecedor para el proyecto. Gonzalo, ¿y nunca nadie te dijo, no hagas este proyecto, es meterse camisa de 11 varas, es una responsabilidad, tienes que meterte con la historia, hablar todo eso? ¿Nunca alguien te lo dijo? ¿O te lo dijo todo el mundo? No sé. Más bien pasó al contrario, creo. Postulamos al proyecto pensando de que se hace un proyecto interesante, del que nos gustaría embarcarnos, ¿no? Y pasó que lo ganamos y mucha gente se comenzó a comunicar que no conocíamos, ¿no? Escribirnos, al fin se hace la verdad todo esto, ha estado silenciado por tantas décadas, etcétera. Para un lado y para el otro, ¿no? Digamos, claro, pro reforma agraria y contra Velasco y la reforma agraria, ¿no? Digamos, ambos bandos, que son muy, muy opuestos, estaban muy entusiasmados por un proyecto así. Nos dimos cuenta de la gran responsabilidad que tenía un proyecto de esta naturaleza, ¿no? Entonces, ahí sí nosotros mismos nos pusimos más bien el reto de leer e investigar todo lo que podía haber sobre el tema, ¿no? Ver todas las películas de cine peruano también, un poco como parte de esa investigación, y al final ese proceso mismo fue enriqueciendo la película, ¿no? Y fue encontrando un rumbo mucho más definido en términos de incorporar esa investigación dentro de la película. Fueron 4 años. Sí pasó que mucha gente quizás no entendía el potencial que podía tener con el público, ¿no? En mi cabeza, digamos, la película era como muy entretenida. O sea, digamos, como la veía en mi cabeza, y creo que como lo compartíamos en el equipo, era como muy entretenida. Pero uno le contaba a alguien que estaba haciendo un documental de reforma agraria y decía, ¿quién va a ver eso, no? O sea, suena como aburridísimo. Ni siquiera me cuentes más. Por favor, detente. Deja de hablarme de este proyecto. Y pasó, pues, ¿no? Porque justamente es un tema que no ha sido revisado mucho tiempo. La palabra documental a veces conlleva, pues, también un peso que se acerca más a búsquedas de otro tipo, ¿no? Quizás más periodísticas, más incisivas en algunas cosas. No se piensa tanto el documental desde el arte, ¿no? Y desde el cine y del arte, claro, cinematográfico en específico, donde hay otras reglas, digamos, igual de importantes que las otras, pero ya tienen que ver con una subjetividad, con una mirada mucho más personal o colectiva, pero de un grupo de personas específico, ¿no? Entonces, creo que demoró en que mucha gente
además quizás cercano al proceso de hacer la película, entendía un poco por dónde iba, ¿no? Porque justamente ha sido un tema muy poco tocado, ¿no? Por mucho tiempo. Y eso, entonces, sí, no había como tanto interés en ver un documental de la reforma agraria hasta el estreno, ¿no? De ahí ya mejoró la cosa, felizmente, para nosotros. Menos Claro. mal. Ahora que mencionaste estas películas a las que consultaste, todas estas referencias cinematográficas al cine peruano, y uno se pone a pensar, ¿no? ¿Cómo llegaste a esas películas? O sea, ¿qué tan difícil fue acceder a ellas? ¿Cómo así lograste así desde remontar desde hace tantos años toda la cronología donde se ha hecho mención de esta problemática? ¿Cómo fue que llegaste a acceder a estas películas que de por sí ya debe haber sido bien difícil, ¿no? Que por su antigüedad quizás su conservación no sea tan buena. Sí, gracias por la pregunta. Efectivamente, digamos, para nosotros al inicio era bien frustrante que teníamos muy claro imágenes de otros países, ¿no? Por ejemplo, la esclavitud en los Estados Unidos. La teníamos clarísima, ¿no? Esas casas blancas, los esclavos afroamericanos, etcétera, ¿no? Ese imaginario estaba construido en nuestras cabezas, ¿no? Pero la vida en las haciendas, a inicios del siglo XX o en el XIX, etcétera, no la teníamos, la verdad, ¿no? Entonces, no habían imágenes realmente. Hay un par de fotografías que son emblemáticas justamente porque son las únicas que hay, ¿no? Una del archivo de Caetas y una que tomó el mismo Maxule, de un hacendado cargado en hombros, ¿no? Por los denominados indios en ese tiempo, ¿no? Pero fuera de eso no había mucho material visual ni sonoro. Sin embargo, ante esa ausencia, el cine peruano que encontramos durante nuestra investigación llegó un poco de rescate, ¿no? Porque eran, por supuesto, imaginarios en el sentido de construcciones de ficción basadas en la realidad y en una visión propia de esa realidad, ¿no? Y nos pareció muy interesante porque además no solo por el, digamos, lo que mostraban las películas, sino por el peso que tenían esas imágenes, ¿no? Porque no solo era una búsqueda estética, era una denuncia social. Finalmente la lucha por las tierras fue un tema transversal al siglo XX en el Perú, y el cine no puede hacer otra cosa que reflejar esas tensiones dentro de la sociedad. Entonces, eran muy potentes las imágenes cuando las veíamos, ¿no? Hay trabajos como enciclopédicos, particularmente a Ricardo Bedoya, que es a quien terminamos entrevistando en la película, sobre todas las películas que se han estrenado, que se han hecho en el Perú, ¿no? Y que se han estrenado o no. Entonces recurrimos a esa enciclopedia y veíamos las humillas, ¿no? Y la verdad es que algunas eran fantásticas, ¿no? Eran como justo lo que necesitábamos. Y siempre al final había como una línea que decía: no existen copias de esta película, ¿no? Ya no se conservan copias de esta película. Y así ha desaparecido el 70% del cine peruano que se hizo en el siglo XX. Ya no existe. Solo el 30% se conserva. Igual ese 30% tiene imágenes muy evocadoras y potentes, por supuesto, que son las que terminamos utilizando, ¿no? Y hay películas que se perdieron por muchas décadas y han ido apareciendo después de tiempo, ¿no? Y esa recuperación fue un poco la que se pudo hacer. No por la Revolución exclusivamente, pero sí pasó que habían películas que aparecen en la Revolución que sus directores, mientras los entrevistamos, pensaban que estaban perdidas y después fueron apareciendo. Fue un trabajo como cuento de casi 4 años. Naiva de Agón fue una pieza clave también del equipo de ir a buscar esos materiales, porque los directores eran súper buena onda y las directoras también, de compartir sus imágenes, pero a veces no las tenían y había que irlas a buscar, a ver si existían todavía, ¿no? Había que conseguir material fílmico en 16, en 35, proyectarlo, encontrar proyectores para comenzar y grabarlo en 4K, y fue un trabajo, pues, bonito, ¿no? Por ahí nos robamos alguna película que no puedo mencionar cuál. Teníamos permiso, pero no teníamos la película, así que la proyectamos y la devolvimos. Porque las películas, si no se ven, no existen, ¿no? Entonces, realmente fue motivado por el cariño que le teníamos al cine peruano hecho antes que nosotros, ¿no? Eso fue un poco lo que nos motivó. Y con respecto, o sea, tú mencionaste que o sea, Ricardo toma un cierto protagonismo en varios momentos del documental, porque a veces parece como que fuese una especie de narrador. Ricardo, y también supongo que al igual que tuviste toda esa búsqueda con los filmes antiguos peruanos, también para conseguir los entrevistados o escoger quiénes los que van a hablar para que, digamos, sea, entre comillas, lo más objetivo posible, ¿no? Supongo que también había bastante chamba, ¿no? Para que sea la gente que está. Sí, bueno, un poco hay dos tipos de entrevistados y entrevistadas, ¿no? Los que fueron protagonistas de alguna manera de esta historia y los que han investigado el fenómeno desde distintos ángulos, ¿no? Entonces, protagonistas habían desde expresidentes, exguerrilleros, artistas visuales, ¿no?
líderes campesinos, ¿no? Digamos, de Morales Bermúdez como presidente, hasta Héctor Béjar como guerrillero, hasta Hugo Blanco como líder campesino, emblemático, ¿no? De esa historia. Porque hay personajes que ya no sobreviven, digamos, ¿no? Ha pasado 50 años de la reforma agraria, ya 51, ¿eh? Sin embargo, hay muchos que sí están presentes todavía, ¿no? Y con voces muy, muy definidas sobre su visión del fenómeno, etc. Y habían otros entrevistados que más bien son especialistas en algunos temas. Entonces, ambos nos sirvieron para contar la historia de distintos ángulos, ¿no? En el caso de Bedoya en particular, como él tiene ese trabajo enciclopédico del cine y fue un poco en el que nos basamos, lo entrevistamos para que nos ayudara por ese lado, ¿no? Pasó que en el proceso la película fue cambiando, porque al inicio el cine era una variante más dentro de la producción cultural que se había hecho en el Perú, importante por supuesto, pero que también tenía otros ángulos, ¿no? Estaba la literatura indigenista, la pintura indigenista, ¿no? José Saboal, Camilo Blas, Julio Codecido, literatura como la de Clorinda Mato con Ave Sin Nido, pero también Arguedas, Escorza, etc. La fotografía, ¿no? Y hablamos de Martín Chambi, Max de Vargas, ¿no? En fin, había como un montón, ¿no? Incluso discursos, ¿no? Como el de González Prada en el Politeama podía cambiar la historia de un país. Sin embargo, cuando ya estábamos armando la película nos dimos cuenta del poder evocador que tenían las imágenes cinematográficas de las que hablábamos, y eso fue ganando mucho terreno, porque además estamos haciendo nosotros una película que se inserta dentro de una ruta mucho más larga de películas que no conocíamos además, o sea, conocíamos de nombre, quizás no habíamos podido ver en muchos casos. Recién en el proceso de hacer la película pudimos acceder a estas imágenes, ¿no? Y la verdad fue tan potente que terminamos limitando un poco a eso, ¿no? A Chambi como alguien que pone la cámara por primera vez viniendo de ese lugar del mundo, digamos, y al cine que viene después, ¿no? Entonces, por eso termina cogiendo peso quizás Bedoya sobre algunos otros invitados. Claro, ¿y si te quedó harto material o no fue mucho? Un montón, sí, claro, ¿no? De hecho, claro. Pero un poco pasó también que después de 3 años, creo, de conversar la película de manera constante, ¿no? Con Grecia y con todo el equipo, pero en particular con Grecia como co-guionista, descubrimos de qué trataba. Creo que al principio no teníamos muy claro de qué trataba, digamos, era un documental de la reforma agraria, y al final nos dimos cuenta que era un documental de lucha por la ciudadanía, ¿no? Donde la reforma agraria tiene un papel importante, ¿no? Marca un antes y un después en una historia más larga, y por eso la película, si tienen oportunidad de verla en algún momento, quienes nos escuchan, arranca no en el 69, sino hace 500 años, ¿no? Con la invasión española, y te habla un poco de, brevemente, mucho más entretenido de lo que puedo decirlo yo en este momento, de cómo era en la colonia, ¿no? Esta división entre un Perú criollo y un Perú indio, ¿no? Y cómo eran dos naciones con derechos y deberes diferenciados. Entonces, es una narrativa mucho más larga, ¿no? Velasco, digamos, sale en el afiche y todo, pero aparece en el minuto 40 realmente, ¿no? No es que trata de eso específicamente. Entonces, en ese proceso se fue ordenando el material. Las entrevistas, si bien ya hablaban de eso, recién nos dimos cuenta realmente cuál era el centro que ordenaba todo, ¿no? Entonces ahí fue reacomodándose un poco la historia y fue quedando de lado algunas cosas que nos parecían muy interesantes, pero ya no se articulaban en función de la línea central, ¿no? Que era, como te digo, lucha por la ciudadanía. Entonces ahí se quedaron muchas cosas, ¿no? Que nos hubiera encantado compartir, pero ya pertenecen quizás a otros viajes que se pueden hacer de manera posterior por otras personas, ¿no? Quizás con otras miradas también al fenómeno, que sería muy rico, creo. Sí, de hecho que sí. Y ahora que mencionas a la figura de Juan Velasco Alvarado, ¿no? Que es un personaje que levanta debates en cualquier lado, la verdad. Acá también, como experiencia familiar también, es como que la mitad de mi familia decía que no, que es un desastre lo que hizo, y otra mitad dice que no, que estuvo muy bien. Y en el documental vemos bastantes voces, ¿no? Que hablan sobre el tema, que algunas dicen que no, o sea, no estuvo nada bien lo que hizo, o fue un desastre, de manera de plano. Me acuerdo que una señora lo dice, no recuerdo muy bien su nombre, pero hay otros que dicen que no, que era algo completamente necesario. Y en tu apreciación personal, ¿qué opinas de la imagen de Juan Velasco Alvarado, después de todo el trabajo de investigación que hiciste? Bueno, sí, un poco la película creo que refleja la visión de las personas que las hacen normalmente, ¿no? Y creo que la película muestra justamente que dentro de todas las críticas que uno podría hacerle, no andamos mucho en esas narrativas que todavía sobreviven, ¿no? El tema de productividad, de economía, etcétera, pero sí la rebate incluso, ¿no? Entonces, sí identificamos un lado positivo dentro de la reforma agraria, ¿no? Fundamental para entender el país de hoy y un avance en términos democráticos incluso, porque formalmente es una dictadura lo que sucede con Velasco, ¿no? Nadie lo quiere negar, y no debíamos volver a un
terreno dictatorial, nunca más en el país. Pero tampoco es una democracia lo que había antes de Velasco, ¿no? Digamos, no todos los peruanos y peruanas votaban. Entonces, por lo tanto, no era realmente un sistema político representativo. Eso sucede después de la experiencia militar, donde por primera vez todos los hombres y mujeres de este país votan, ¿no? La gente del campo está excluida de ese proceso, ¿no? Entonces, creo que si bien es formalmente una dictadura y tiene muchos errores, el proceso que quedó trunco de la Revolución Peruana, particularmente en su primera fase, sí es muy positivo en pensar el país por primera vez de una manera novedosa, ¿no? De realmente en tratar de entender quiénes somos como país y cómo podemos mejorar y ser la mejor versión de lo que somos, ¿no? Después en el futuro hemos tenido otras búsquedas que se insertan más dentro de otros sistemas, etcétera, ¿no? Externos, ¿no? No tanto que miden hacia los peruanos y las peruanas realmente, ¿no? Y dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Entonces creo que sí fue muy original el proceso de la Revolución Peruana, ¿no? Creo que fue, si bien fue muy autoritario en términos de que hay una figura como emblemática, ¿no? Que organiza todo, sí incorporó a mucha gente, ¿no? Que supo hacer bien las cosas también. Muchos artistas, muchos pensadores científicos sociales, ¿no? Etcétera, que empujaban el coche en la dirección correcta, creo. Sin embargo, se truncó. Hacia el final se tomaron decisiones que no eran las cosas adecuadas, por supuesto. Y en una segunda fase el gobierno militar más bien pone en contramarcha a muchas iniciativas, ¿no? Y después vienen los 80, la crisis económica, el terrorismo, todo lo que ya conocemos, digamos, que hace que se frene todos los avances significativos que pudieron haber. Y aparecen nuevas narrativas, ¿no? Sobre el fracaso de la reforma agraria, etcétera, como los campesinos no eran capaces de hacerse cargo de sus vidas, cosas que nosotros estamos en total desacuerdo, ¿no? Sin embargo, se vuelve un discurso oficial, ¿no? De gente que había perdido muchos privilegios en la época de Velasco por la reforma agraria, y eso genera pues un discurso, porque esta gente pierde mucho territorio quizás, pero no pierde poder político necesariamente, ¿no? Ni poder económico. Por lo tanto, sigue construyendo los grandes discursos oficiales, ¿no? que escuchamos siempre, por lo tanto, están ahí dando vueltas, no rebatimos y terminan insertándose, y no siempre son verdaderos, ¿no? Genial. Hay una parte en la que se toca bastante el tema de esta suerte de nacionalismo, entre comillas, en la cultura que hubo, ¿no? Durante los años en los que Velasco estuvo en el poder, que se recuperaron bastantes manifestaciones culturales que antes no eran para nada consideradas, incluso algunas se representaron por primera vez en Lima, por lo menos. Y entonces uno se pone a pensar, ¿no? Si se quisiese hacer algo parecido o de esa naturaleza ahora en nuestras épocas, en estos años que todo está súper globalizado, ¿crees que se podría hacer algo así? Y si se podría, no sé, ¿sería beneficioso, contraproducente? Creo que siempre sería beneficioso, ¿no? Y la globalización debería ser una herramienta, ¿no? No un impedimento para este tipo de cosas. Increíblemente, desde la astronomía se ha dado este vuelco un poco a prestar atención a la diversidad en el Perú, ¿no? Y a que nuestras diferencias son justamente aquello que nos caracteriza, y es motivo de orgullo y de riqueza cultural, ¿no? Pero es bien loco, ¿no? Que ese proceso se haya dado desde la comida peruana, ¿no? Desde la gastronomía. Creo que eso podría igual, digamos, llevarse hacia otros niveles, ¿no? Entender que no queda ahí tampoco, ¿no? No es que vamos a rescatar la selva porque nos gusta el Juane y ya está, ¿no? Sino que hay por supuesto, un universo cultural mucho más complejo y mucho más amplio, ¿no? Pero es un buen punto de partida, digamos, ¿no? Y a partir de eso, digamos, encontrar justamente la especificidad de cada visión del mundo en cada lugar, ¿no? Y compartirla, y que se vuelva realmente una herramienta que lo conozcamos, ¿no? O sea, a mí, yo la verdad no hablo quechua, me da un poco de roche, ¿no? No hablar quechua, y se habla inglés, quizás, ¿no? Claro. Y está mal eso, ¿no? O sea, digamos, como entre peruanos no nos entendemos, realmente ni siquiera hablamos el mismo idioma, ¿no? En muchos casos. Y entonces lo que estamos haciendo es crear como barreras, ¿no? Culturales, en las cuales yo estoy más prestando atención a lo que sucede en otros lados y no tanto a lo que sucede alrededor mío, ¿no? Y eso es como la clásica del Perú de todos los tiempos, ¿no? Entonces creo que la idea es crear como puentes, y la única manera de crear un puente es realmente conocer al otro,
entender el valor de su propia identidad cultural. Y la única manera de eso es a través de manifestaciones culturales, que como te digo, puede estar en la comida, puede estar en las danzas, puede estar en las obras pictóricas, etcétera. Esa es una entrada, ¿no? Pero digamos, es una entrada a entender mecanismos sociales, económicos, políticos, de representación, etcétera, que enriquecen la vida de todos y de todas, ¿no? Entonces, creo que sí, no solo seguimos a tiempo, sino que ya es casi que urgente, ¿no? Digamos, estamos en un país que decide no firmar el acuerdo de Escazú y por lo tanto un poco tirarle barro a la lucha contra el calentamiento global y a la deforestación, y realmente ese no es el camino, ¿no? El camino debería ser entender, por ejemplo, que las poblaciones amazónicas, los pueblos amazónicos tengan una voz dentro de este debate, ¿no? No tanto yo desde Lima, definir qué conviene o no a la selva, no tengo idea, ¿no? O sea, digamos, puedo investigar con un montón y estar medianamente enterado del tema, pero jamás voy a ser la voz autorizada para hablar de esas cosas, ¿no? A quienes hay que prestar atención es a la gente que está siendo afectada directamente por la tala ilegal y ese tipo de temas. Pero no se les da voz, no están representados en el Congreso, no tienen un lugar dentro del proyecto nacional y dentro de la esfera pública. Y eso es lo que tenemos que comenzar a resolver, ¿no? Creo que la reforma agraria lo resuelve en un momento mucho más urgente, ¿no? En el cual era gente que trabajaba de manera gratuita, ¿no? Era esclavos en algunos casos, el concepto de servidumbre era el oficial, digamos, pero podía llegar a figuras cercanas a la esclavitud. Ya era, digamos, el colmo, ¿no? Eso se resolvió, creo, pero seguimos con muchas deudas de conocer realmente a estas poblaciones que son como nosotros y nosotras, pero decidimos ignorar, ¿no? Decidimos apartar y que no sean parte del Perú oficial, ¿no? Es parte del folclore, si se quiere, y no más, y eso está mal. Claro, y justo ahora que mencionas esto, ¿no? De los mensajes de la película, porque, bueno, en la película una de las conclusiones es que si bien la reforma agraria no fue exitosa del todo por diversos factores, ya sea por el debilitamiento de la figura de Velasco, que el proceso no se siguió como debía seguirse, pero hay un legado importante que es este de la revaloración, ¿no? Y de las culturas que existían en nuestro país y que siempre existieron, pero que nunca se les dio visibilización hasta recién por esos momentos. Pero todavía vemos que, como tú dices, hay un camino todavía por recorrer, ¿no? Porque no es que tipo, no podemos decir ahora que somos un país tolerante, súper diverso, aceptamos a todas nuestras culturas, porque eso sería mentir, ¿no? Aún tenemos casos de racismo terribles, discriminación. ¿Y tú qué crees que hace falta para lograr que nuestro país algún día sea el país tolerante y súper inclusivo que se debería ser considerando nuestra gran diversidad cultural? ¿O eso es solo una utopía? O sea, Pucha, sí es una pregunta difícil, ¿no? Pero creo que tiene que ver sobre todo con incluir dentro del espacio público a personas que no tienen una representación real, ¿no? Que realmente las mujeres ocupen el 50% de los cargos públicos, que las comunidades amazónicas, los pueblos originarios tengan un lugar, que las regiones tengan el lugar que les corresponde, ¿no? Y que no sea Lima el centro del universo y que acapare todas las decisiones sobre cosas que no suceden necesariamente en Lima, además, ¿no? Entonces creo que ya fue suficiente, digamos. Después de 200 años estábamos a punto de celebrar un bicentenario en el que nos íbamos a felicitar todos y todas por ser como lo máximo, ¿no? Y el coronavirus ha develado todas las tragedias y pobredumbres de nuestro sistema, que realmente no es exitoso. Quizás lo fue para gente que acumuló mucho dinero y que se encarga de poner titulares en los diarios y por lo tanto sentimos de que todo va bien. Pero realmente no, todo está mal. Y somos el país con mayor mortalidad en el mundo. Ni siquiera somos el quinto, somos el peor. O sea, realmente el camino no ha sido el acertado, ¿no? Y pasa porque quizás las personas que han estado tomando las decisiones todo este tiempo no deberían seguirlas tomando, ¿no? O en todo caso, no únicamente ellas, ¿no? Deberíamos abrir esos espacios de decisión que tienen que ver con el Congreso, tienen que ver con el Poder Ejecutivo, con el Poder Judicial, etc. Y con otros espacios, ¿no? De representación, incluso en los programas de televisión, que hayan otros rostros, que hayan otros idiomas, que se hablen, no solo castellano, no solo hombres con piel muy blanca, digamos, diciendo qué hay que hacer, y de Lima, ¿no? Ya fue, ¿no? O sea, debemos incluir a las regiones de este país con igual peso, ¿no? Que lo que puede tener Lima desde la capital, a las mujeres, a todo tipo de comunidades, ¿no? Un poco hablábamos de la identidad cultural de
de los pueblos originarios y cómo no está representado, por ejemplo. Pero sí hay un montón de comunidades, ¿no? Dentro de las mismas ciudades hay otro tipo de agrupaciones que no tienen un espacio real, que no tienen sus derechos reconocidos, ¿no? Por ejemplo, en la Revolución de la Tierra, en las redes sociales siempre hacemos como... O sea, hay mucha gente que apoya, sí, el fin Velasco hizo ese cambio, ¿no? Y el indio se lo reconoció, y a veces el campesino, no sé qué. Pero esa misma gente después nos critica cuando ponemos como una X en todos, en vez de la O con X, ¿no? Y todes, ¿no? Porque es como un gesto inclusivo a la comunidad LGTBIQ, ¿no? No, pues está mal, ¿no? Ellos no tienen derecho a expresarse como quieran, y la RAE, o sea, para eso sí apoyas a la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Ahí sí se acuerdan. Sí, ahí sí, no, lo que digan los españoles, esa es la verdad, ahí hay que alinearlo. O sea, es una soncera, pues, lo que pasa es que el otro ya lleva 50 años, por lo tanto ya está un poco más naturalizado, pero es la misma lucha. O sea, la lucha de la inclusión y que todos seamos iguales en general, ¿no? Todos, todas y todes seamos realmente iguales, no lo somos, y ojalá algún día lo seamos. Entonces, pero el único camino es la inclusión, ¿no? Y que darle un espacio, abrir espacios, justamente si estamos en una posición de privilegio en el cual sí tenemos la posibilidad de acceder a ese tipo de decisiones, hay que abrir espacios a otros que no tienen ese acceso, para que también formen parte de las decisiones que tomamos. De hecho, yo no puedo, o sea, yo estoy en Lima, no sé nada de Arequipa, o sea, mi familia es de Arequipa, le tengo mucho cariño, me encanta la comida arequipeña y la paso muy bien en Corrientes y estos festivales que hay ahí. Pero, o sea, jamás podría tomar un tipo de decisión sobre algo que le concierne a Arequipa mejor que los arequipeños, ¿no? O sea, sería inédito, pero en Lima constantemente tenemos esa visión de que sí podemos decidir por el resto del país, ¿no? No tenemos idea, en verdad, ¿no? Pero ya asumimos que sí tenemos como ese superpoder, y está mal, ¿no? Y hay que dejar de pensar así. De hecho que sí, y bueno, y en todo este proceso de cambios que tenemos que revisar, ¿cuál crees que es el rol del cine en todo este tema? Muchas gracias por la pregunta, porque esa es muy buena, creo. El cine tiene que cuestionar, creo, estas narrativas hegemónicas, constantemente, el arte en general, ¿no? Pero el cine en particular tiene ese deber, ¿no? De realmente identificar qué historias nos han estado contando y ver qué tan ciertas o no son. Ojo, la Revolución y la Tierra tiene una mirada del mundo que no aspira a ser la verdad absoluta, ¿no? Es la verdad como la vemos. O sea, somos bien honestos con nuestra mirada, con lo que sentimos que es. Pero no es que sea un viaje definitivo a la reforma agraria y ya nadie más puede tener otra palabra más, ¿no? Somos la última palabra. Eso no es así, ¿no? Aspiramos a que sea la primera palabra sobre este tema después de mucho tiempo y que vengan otras. Porque la verdad, entre comillas, está en un punto medio entre todas esas visiones, en realidad, ¿no? Entonces creo que el cine puede aportar de esa manera, ¿no? No replicando discursos que ya existen, ¿no? Si no se vuelve estereotípico, se vuelve cliché, lo que tiene que hacer es darle la contra o revisar, en todo caso, qué tan ciertos o no, desde una nueva mirada, desde una nueva época, son esas historias que nos han venido contando, ¿no? Tanto en el documental como en la ficción, ojo, ¿no? Finalmente el cine siempre tiene que estar cuestionando esas verdades, entre comillas, de lo que somos, ¿no? Como país, como familias, como grupos, como colectividades, como individuos, etcétera, ¿no? Siempre creo que cuestionar es clave en ese sentido. Claro, Gonzalo. Yo tengo una pregunta que se me pasó a hacerla hace ratito, que era sobre porque mira, esta es tu tercera película, ¿no? Tú has hecho Rock and Roll del 68, en el 2013 has hecho Largo Tiempo del 2018, y una es ficción y otra es documental, y ahora otra vez vas al documental, ¿no? Supongo que, bueno, primero me gustaría preguntarte cuál es tu favorito, aunque a lo mejor digas que van por igual, pero me gustaría también que de repente puedas establecer algunas diferencias que hay en cuanto a la producción, ¿no? O sea, para hacer una ficción y para hacer un documental. Sí, gracias por la pregunta también. En teatro, sobre todo, lo que he hecho es ficción también. Tengo ya algunas horas. Por lo tanto, no sé si he hecho más documental que ficción. En cine sí, ¿no? He hecho más documental que ficción. Pero en general creo que las historias que he ido armando vienen de ambos lados por igual, ¿no? Y son eso, básicamente, son historias, ¿no? Entonces, digamos, tanto la ficción como el documental son categorías que nos ayudan a entender un poco de qué estamos hablando, pero no necesariamente son rígidas, ¿no? Entonces creo que un poco el camino que nos gusta a quienes participamos del equipo, como te digo, siempre somos no es una persona la que hace el proyecto, sino muchas. Estamos un poco enfrascados en
la búsqueda de romper quizás esas categorías, ¿no? Y eso tiene que ver con proyectos que vamos a hacer en el futuro también. Creo que el documental te permite ahondar más en fenómenos que no se anclan en un tiempo y un lugar específicos, sino que te dan libertad para poder explorar mucho más allá, ¿no? Digamos, esto lo hicimos en documental porque en ficción quizás hubiera sido un poco raro abarcar 500 años de la historia de un país, con distintos personajes, en distintos lugares, ¿no? Quizás la novela podría permitirse desde la literatura, digamos, algo así, ¿no? Pero una película de ficción quizás sería muy confuso, ¿no? Y no llegaría a explorar realmente a profundidad nada. Entonces el documental sí fue como una herramienta que nos ayudó mucho a seguir ese camino por la naturaleza del proyecto, ¿no? Por cuál era la mirada. En otros aspectos, cuando se centra mucho más en un fenómeno específico, ¿no? Anclado en un lugar, un tiempo, etcétera, creo que la ficción y las herramientas de la ficción te ayudan más. Igual en términos de producción, como es la pregunta que haces, que creo que tiene justamente ahí todo el sentido de tratar de buscar un camino diferenciado, porque efectivamente la ficción es un poco más rígida en términos de presupuesto, porque hay altos presupuestos por medio, por lo tanto la producción no tiene tanta libertad de ir variando, ¿no? Por supuesto hasta ciertos límites, ¿no? Uno puede siempre improvisar cosas, etcétera, pero ya está mucho más parametrado el esquema de producción. En el documental normalmente es un equipo más chico, no hay un guión tan rígido con el que todo lo demás se vaya articulando y vaya trabajando en paralelo, ¿no? Es más una especie de pauta, y uno puede ir incorporando nuevas cosas, nuevas visiones durante el proceso. En la edición misma, cuando ya tenemos el primer corte, hicimos después el último día de entrevistas, ¿no? Digamos, 5 entrevistados que salen regular en La Revolución de la Tierra, en verdad no estaban en el primer corte, ¿no? Aparecen después, cuando ya habíamos identificado exactamente qué queríamos, hacia dónde íbamos, etc. Ya fue mucho más fácil identificar algunos personajes, algunas personas que nos podían ayudar a contar esa historia mejor. Entonces creo que hay más libertades, digamos, en el mundo del documental, pero creo que ambas son igual de verdaderas y igual de mentirosas, si queremos alguna característica, ¿no? Digamos, ni el documental es verdad, digamos, en términos históricos o lo que normalmente uno conoce como verdad, ni la ficción es mentira, ¿no? Probablemente la ficción tenga mayores niveles de verdad en términos de lo que uno está diciendo, y el documental, ¿verdad? No tiene una búsqueda de verdad objetiva, ¿no? Ese es un horizonte utópico más cercano al periodismo, ¿no? Que funciona muy bien, es muy importante que exista, pero desde el cine más bien creo que la subjetividad es fundamental, ¿no? La visión del mundo. Entonces, no sé si te contesta la pregunta, pero digamos, el documental tiene más libertad para ir buscando la historia y que en el proceso vaya madurando mucho el proyecto, ¿no? Porque si hubiéramos presentado un guión a DAFO, lo hubiéramos ganado, no hubiera sido no hubiéramos tenido el proceso de maduración que hemos tenido nosotros con La Revolución en la Tierra a lo largo de los años, ¿no? Que fue mucho más fácil incorporar esos nuevos materiales, esas nuevas visiones, esas nuevas búsquedas y descubrimientos dentro de la película. Entonces creo que eso lo enriqueció bastante. Claro. Y ya, Gonzalo, para terminar, dos preguntitas así clásicas. Algo que siempre me da curiosidad. Bueno, ahora está la película disponible hasta el 31 de octubre. Y hay que recalcarlo que el 20% va a ser donado a las comunidades amazónicas, entonces eso está genial. Pero a partir de ahí, ¿tienes pensado algún momento o de repente hacer una especie de proyecciones colectivas en universidades? Porque me he dado cuenta también que este documental lo han visto bastantes personas, así como que de 20 y tantos para arriba, pero la gente joven todavía como que no ha llegado mucho porque no ha habido un espacio para que se enteren los universitarios, ¿no? Al menos que nosotros estamos en últimos años de universidad, hay pocos que se han enterado del documental, ¿no? Entonces, no sé si tienes por ahí alguna visión. Sí, bueno, igual es complicado entrar a veces a plataformas de streaming, ¿no? Porque no hay como accesos tan oficiales, sino hay como intermediarios, etcétera. Y es un camino que hemos intentado desde hace tiempo, pero seguimos ahí un poco en la lucha, ¿no? Igual sentíamos que la película queríamos compartirla y aportar un poco a la causa de los pueblos amazónicos que fueron muy desatendidos durante la primera parte del coronavirus y hasta ahora, ¿no? Y en la historia del Perú, digamos, siempre han estado desatendidos, ¿no? Entonces queríamos aprovechar eso para compartir la película y tratar de poner un poco de luz en esas luchas, ¿no? Pero sí, un poco más, vamos a ver si seguimos un poco con el Vimeo un tiempo más, dependiendo de qué también nos vaya hacia el final con este ciclo que va hasta el 31 de octubre y siempre buscando nuevas puertas. Lo que nos interesa es que se vea la película lo más posible,
compartirla lo más posible. De hecho, el coronavirus nos agarró en un momento en el que estábamos cerrando nuestra etapa de cines, todavía estábamos en algunos cines, y queríamos hacer un recorrido por distintas comunidades y lugares donde quizás habíamos grabado, por ejemplo, y hacer como funciones más itinerantes. Lamentablemente ya no se pudo por la cuarentena que todos conocemos, pero está pendiente. Igual hay que encontrar nuevas dinámicas en estos tiempos, ¿no? Creo que es un reto para todos y todas los que nos dedicamos al cine, al audiovisual, ver cómo abrir esos espacios de compartir en estos tiempos como digitales y de aislamiento social. Así que nada, eso, vamos a ver qué sale. Ojalá hayan esos espacios. Estamos buscándolos en todo caso. Sale, qué bien. Y la ultimita, ¿qué proyectos se te vienen? No sé, de repente, como estás en el teatro, una obra, se te viene otra peli, otro documental, no sé si de repente nos puedes comentar algo, darnos un adelantito. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, en el teatro había un montaje que íbamos a hacer que se llama Ítaca, que ganó el premio del jurado de Sala de Parto, que es un festival de dramaturgia de la plaza. Es una especie de versión libre del conflicto armado interno y de la odisea, digamos, en el contexto del conflicto armado interno. No sé si lo vamos a ir a hacer, ojalá. Todo en el teatro está un poco suspendido, ¿no? En el tiempo, así que vamos a ver qué sale. Y tuvimos un nuevo proyecto cinematográfico que también tuvo suerte en DAFO, se llama El arte de la guerra, y va de revisar el conflicto armado interno desde el arte peruano, ¿no? Particularmente en Lima y Ayacucho, pero de distintos lugares. Y creo que es un viaje bonito, va a ser con la gente, con el equipo de la Revolución en la Tierra. Va a ser unos jales nuevos. Qué pero chévere. sí, creo que va a ser una evolución. Además, justamente como vamos a revisar un poco el arte, y es una época que conocemos un poco más, digamos, nuestra infancia estuvo marcada por coches bombas, ¿no? No sufrimos, digamos, la parte dura del conflicto armado, pero sí estuvimos cercanos a ella. Entonces va a ser una exploración quizás un poco más libre, ¿no? Dentro del arte también de ese periodo, así que vamos a ver qué sale. Creo que es va a ser un viaje bonito. No sé si bonito sea la palabra, va a ser bien duro, pero en todo caso es un proyecto que nos emociona mucho poder hacer. Claro, ¿y tú qué dices, Gonzalo? ¿Va a ser el segundo documental más visto en la historia del cine peruano o va a ser el nuevo primer documental el que vas a hacer? Escucha, nosotros la verdad que siempre esperamos que la Revolución en la Tierra se vuelva el 10º documental más visto en el cine peruano pronto, ¿no? O sea, ojalá vengan otras películas de otras personas que nos pasen por lejos, ¿no? Y más bien que el arte de la guerra regrese para tratar de luchar ese primer puesto, que ya lo tenga alguien más, ¿no? Ese sería el sueño, ¿no? Que realmente abra puertas quizás a otras historias, porque hay muchísimas, ¿no? Hay muchas miradas que tienen que ser vistas también en el cine y encontrar espacios. Creo que algo importante, creo que la Revolución de la Tierra termina siendo que ojalá haga que se mire con otros ojos este tipo de proyectos cinematográficos, ¿no? Y que se puedan dar salas a este tipo de películas. Ojalá más películas puedan encontrar un espacio de exhibición gracias a la experiencia de la Revolución de la Tierra. Y como te digo, para nosotros sería un sueño que realmente perdamos casi que de inmediato ese título del documental más visto de la historia del cine peruano, y ojalá terminemos 10º pronto, ¿no? Sería lindo, la verdad que es eso. Sí. Genial, Gonzalo. De verdad, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ya hemos terminado nuestra entrevista por ahora. Esperamos que todos tus proyectos te salgan súper bien. Estamos seguros de que todos van a ser de súper buena calidad. Y nada, muchas gracias por haber estado con nosotros. Genial, muchísimas gracias a ustedes y ya pues nos vemos en la equipa con el arte de la guerra eventualmente. Ojalá, ahí nos vemos pues. Sí. Espero que sí. En otro festival de corriente, ojalá. Esta vez llegaré temprano porque para ver si la veo completo. Sí, yo también me despido, Gonzalo, de verdad, de felicitarte por la película, por todo el trabajo y también felicitarte así un guiñito por el que maneja las redes y crea los memes que hacen ahí en la Revolución, de verdad, que pásame el dato porque es un trabajazo ahí, ¿verdad? Y nada, somos nosotros mismos, o sea, yo hago los memes y cada uno del equipo hace mira una tú. red social. lo sospechaba, Sí, debe ser Gonzalo. No tenemos que plata tiene para contratar a alguien que sepa esas cosas, así que las hacemos nosotros. Buenazo, de verdad que eso de verdad es lo máximo. Y nada, Gonzalo, ya nos despedimos, muchas gracias de verdad. No se olviden que la película va a estar disponible hasta el 31 de octubre en Vimeo. Toda la info la encuentran en la página de La Revolución y la Tierra. Sigan la página, síganos a nosotros y nos vemos hasta la próxima, chicos. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Chao. Deslumbrada. No, y eran películas militantes. ¿Tú quieres algo conmigo? ¡Bala le meto yo a los fighters!
El Perú que existe el día de hoy nace de la reforma agraria de Velasco. Fue un desastre porque en lugar de que la gente avanzara, retrocedió. Si Velasco no hace la reforma agraria, ganaba la guerra Sendero Luminoso. Ya no hay soldado como antes, somos independencia ahora. Pasaron muchas cosas y no todo está dicho.